La mitad de los pacientes asintomáticos con aterosclerosis subclínica precoz carecen de factores de riesgo cardiovascular tradicionales, como el tabaquismo, la hipertensión o la dislipemia. Sin embargo, la inflamación puede ser uno de esos factores de riesgo aún infravalorados. Muchos pacientes que presentan un síndrome coronario agudo no tienen niveles elevados de colesterol LDL, pero sí muestran inflamación aumentada. Tanto en su forma crónica como aguda, la inflamación juega un papel clave en la fisiopatología del síndrome coronario agudo, lo que ha suscitado un interés creciente por intervenciones antiinflamatorias como posibles estrategias terapéuticas. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza Jesús Nicolás, y Lucía Matute, cardióloga en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, se encarga de la moderación de este episodio. Hola, Lucía. Hola, Alicia. Hola a todos. Tu propuesta en Cardio Podcast se centra en la inflamación, ese factor de riesgo aún no tan reconocido como puede ser el tabaquismo, por ejemplo, pero que ya se empieza a identificar en la evidencia científica como un potencial elemento a añadir en esta lista. De hecho, en los pacientes que reciben tratamiento hipolipemiante intensivo, la inflamación evaluada mediante la proteína C reactiva de alta sensibilidad ya predice futuros eventos cardiovasculares de una forma más potente que el colesterol LDL, ¿no? Efectivamente, Alicia. En este episodio nos gustaría profundizar en el papel que juega la inflamación en el síndrome coronario agudo. Sabemos que la inflamación desempeña un papel fundamental en la patogénesis de la aterosclerosis, tanto en la progresión como en las complicaciones de la placa aterosclerótica. Es bien conocido este efecto perjudicial, pero la inflamación también puede tener un efecto beneficioso durante la fase inicial de un síndrome coronario agudo. En el abordaje del paciente que ha sufrido un síndrome coronario agudo, es sumamente importante detectar la inflamación persistente de bajo grado, seleccionar los pacientes candidatos a un tratamiento antiinflamatorio específico y realizar un abordaje global de la misma para reducir el riesgo de futuros eventos cardiovasculares. Y contamos, como siempre, con 3 expertos que van a compartir su experiencia en este campo. Clara Bonanaz Lozano, cardióloga en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ana López Suárez, cardióloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Encantada. Igualmente. Y Enrique Santas Olmeda, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bienvenido. Hola, muy bien. Vamos a empezar el episodio hablando sobre el papel de la inflamación en el síndrome coronario agudo. Clara, ¿puede tener la inflamación un papel bueno dentro de la fisiopatología del síndrome coronario agudo? Bueno, pues Lucía, me parece muy buena pregunta. Como ya has comentado previamente, la inflamación es un componente clave en la fisiopatología del síndrome coronario agudo y aunque tradicionalmente ya sabemos que se ha asociado con la progresión de la aterosclerosis y la inestabilidad de la placa, también desempeña un papel positivo en la reparación del tejido dañado tras un evento isquémico. De hecho, voy a enumerar algunos de los efectos beneficiosos en este contexto de síndrome coronario agudo, porque la inflamación aguda tiene una respuesta reparadora y regenerativa. Tras una isquemia se activa esta respuesta inflamatoria local y sistémica que recluta diversas células inmunitarias y el objetivo es favorecer la regeneración de ese tejido dañado. Si esta inflamación es controlada, puede promover además incluso la eliminación de células necróticas y facilitar la cicatrización. De hecho, en el síndrome coronario agudo tenemos distintas fases de inflamación. La fase inicial es de los 3 a 7 días postinfarto, donde tenemos que conocer que se activan neutrófilos y macrófagos para eliminar células muertas, necróticas, y reparar el daño. Luego una fase proliferativa reparativa de 4 a 14 días, donde se estimula la proliferación de fibroblastos, la formación de neovasos, la angiogénesis, también muy importante, y luego ya la fase madurativa y de remodelado. Y el control de la inflamación es clave en la recuperación, ya que tiene que haber un equilibrio entre las células proinflamatorias y antiinflamatorias. Como conclusión a tu pregunta, pues lejos de ser únicamente perjudicial, como estamos hablando, la inflamación en el proceso agudo es fisiológicamente necesario en el síndrome coronario agudo, ya que permite la reparación de este tejido isquémico. Que yo creo que el concepto de autoinmunidad ha evolucionado, ¿no? Eso llevamos ya como 170 años desde que Virchow dijo que había relación entre la inmunidad
y la aterogénesis, entre la respuesta inflamatoria y la aterogénesis, y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y todavía no tenemos ni siquiera todos los datos, ¿no? Igual que antes se pensaba que simplemente era la íntima la que estaba más afectada por esta respuesta inflamatoria, ahora sabemos que son todas las capas, incluso estamos hablando ya de la grasa epicárdica, ¿no? De la labor que tiene, y antes también lo relacionábamos con determinados factores de riesgo y ahora ya sabemos la importancia que tienen otros factores de riesgo emergentes, y antes nos centrábamos más justo en la placa de la arteria y ya tenemos como una visión más sistémica, más global de esta respuesta inflamatoria, ¿no? De hecho, cuando hablamos de inflamación, siempre estaría bien en las charlas distinguir entre la inflamación aguda, que es muy intensa, cuyo efecto es reparador, cuyas moléculas son los DAMPs y los PAMPs y tiene una serie de marcadores y de interleuquinas determinadas, y luego solo cuando, por algunos motivos, luego hablaremos y hablará el doctor Santas de la fase más crónica, como a mí me ha preguntado la aguda, pues cuando esto no se resuelve, que es lo que he intentado explicar en los efectos beneficiosos de la fase aguda, es cuando ya entramos en el proceso más cronificado. Yo creo que es importante además esta diferenciación y tener cada vez más conocimiento, porque luego la diana terapéutica y los biomarcadores van a surgir de que conozcamos más la diferencia entre lo que es la parte buena, ¿no?, de protectora de la inflamación, y la parte más proaterogénica, digamos, ¿no? Esa diferenciación luego va a marcar los posibles tratamientos. Totalmente de acuerdo con vuestros comentarios. ¿Y qué opináis? Si se produce un exceso de inflamación, ¿no?, en el contexto del síndrome coronario agudo y se perpetúa la respuesta inflamatoria, ¿no?, todo ello va a dar lugar a lo que llamamos el riesgo residual inflamatorio. Y esta inflamación persistente de bajo grado, que es la que, como ya sabemos, no es la base de la aterosclerosis y va a producir progresión de placa, desestabilización de esta, precipitando un nuevo evento, un nuevo síndrome coronario agudo. Me gustaría conocer la opinión de los tres en la práctica clínica. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo deberíamos medir la inflamación? Sí, Lucía, yo creo que es interesante, ¿no?, porque pasamos de un escenario que es el escenario donde vemos que la inflamación tiene un efecto positivo o potencialmente positivo, reparador, etcétera, etcétera, a un escenario en el cual la evidencia que disponemos es abrumadora de que realmente es un proceso de inflamación crónica deletérea, proaterogénica, profibrótica y con una serie de efectos negativos que realmente numerosos estudios han demostrado que es un predictor de eventos incluso más potente que LDL, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, ¿no? Entonces, para revisar un poco y muy brevemente la fisiopatología de un poco del eje de la inflamasoma, que es el eje que está más estudiado, del cual tenemos toda la evidencia, yo creo que tenemos 3 puntos clave. En primer lugar es la activación de interleuquina 1 beta, interleuquina 18, que esto incluso fue ya un target terapéutico, que luego veremos con el CANTOS. Ya produce esto un fenómeno local inflamatorio, proaterogénico, favorece la ruptura de placa, etcétera, pero luego tiene un fenómeno sistémico que viene mediado por la interleuquina 6, que va a ser un protagonista que vamos a comentar cada vez más interesante. Y la interleuquina 6, que realmente es donde está probablemente la clave en todo este proceso crónico de inflamación, al final es el que a nivel hepático genera o expresa la síntesis de proteína C reactiva, que es el mediador o el marcador, digamos, de inflamación, que es el marcador que todos tenemos disponible en nuestra práctica clínica de laboratorio, que hay que recordar que no tiene un efecto deleterio como tal. La proteína C reactiva es un marcador de riesgo de todo este eje del inflamosoma patológico, proaterogénico, mediado sobre todo por interleuquina 1 beta, interleuquina 6, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos actuar midiendo primero estas cosas. ¿Qué es lo que todos tenemos en consulta? Pues la proteína C reactiva. En todos los hospitales, en todos los centros, podemos disponer de ella. ¿Podríamos medir también interleuquina 6? Probablemente sí, y esto luego podemos comentar un poquito más en detalle. Pero lo primero que tenemos ya todos es proteína C reactiva. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos midiendo proteína C reactiva? Porque bueno, la evidencia es abrumadora. Numerosos estudios nos muestran que tiene un papel pronóstico fundamental para detectar esta inflamación o este riesgo residual. Pero así como, por ejemplo, en lípidos, pues todos tenemos muy claro, los pacientes que están en rango o no, hablamos de objetivo LDL menor de 55, cuántos pacientes tenemos fuera de rango. No existen tantos datos acerca de, en nuestro medio, cómo estamos midiendo la inflamación, cuántos de nuestros pacientes no están en rango óptimo en cuanto a inflamación y cómo podemos actuar a nivel terapéutico, ¿no? Yo creo que es muy interesante que esto empecemos a promoverlo cada vez más, medir proteína C reactiva, cómo están nuestros pacientes, qué inflamación tienen nuestros pacientes y luego ya veremos cómo podemos intervenir desde el punto de vista terapéutico. Totalmente de acuerdo con tu reflexión, Enrique.
Y otras herramientas que tenemos para medir la inflamación, Clara o Ana. Hablando de técnicas de imagen, pues actualmente hay diversas técnicas que están en estudio para detectar la actividad inflamatoria en las arterias coronarias y en el miocardio, y eso nos permite una mejor estratificación del riesgo y un manejo tal vez más personalizado de los pacientes. Voy a hablar de 2 técnicas que no están totalmente estandarizadas en la inflamación, pero bueno, que las vamos a nombrar. Una es el PET-TAC, que es la tomografía por emisión de positrones, ¿no?, que se ha propuesto como una de las técnicas más prometedoras en un futuro para la evaluación de esta inflamación en las arterias coronarias. Sabemos que hay muchos estudios, sobre todo en reumatología, midiendo pues la actividad inflamatoria de arterias grandes como la arteria aorta, ¿no?, y ver cómo algunos fármacos biológicos, inmunomoduladores en estas patologías que con tanta carga inflamatoria reducen esa actividad, ¿no?, con el PET-TAC. Entonces, ventajas del PET-TAC pues sería la detección de esta inflamación activa, identificar regiones con alta actividad inflamatoria que podría predecir el riesgo de ruptura de la placa aterosclerótica, y posible futura técnica gold estándar, aunque la evidencia aún es bastante limitada, sobre todo en cardiología, pero bueno, podría convertirse en una de las mejores técnicas para evaluar esta inflamación, también hablando a nivel coronario. ¿Qué ocurre o qué limitaciones tiene? Evidencia escasa, la resolución espacial es limitada y el coste pues, es elevado y la disponibilidad pues, es restringida, no en todos los centros. Luego, por último, pues, comentar una prueba de imagen que sí está muy extendida, que es el TAC de coronarias, ¿no?, el TAC coronario, que ya sabemos que la utilizamos para evaluar la anatomía de las arterias coronarias, detectar las placas, y en los últimos años también nos es útil para evaluar la inflamación coronaria, pero de una forma como indirecta, ¿no?, detectar aquellas placas más vulnerables que suelen tener un núcleo necrótico grande, con gran contenido lipídico e inflamatorio, una cápsula fibrosa delgada. Y bueno, también una de las utilidades que podría tener el TAC, y con esto acabo, es la medición de la grasa pericárdica y perivascular, que sabemos que toda la grasa perivisceral es muy proinflamatoria y también es un marcador pronóstico, ¿no? Entonces tal vez el TAC en ese sentido podría darnos esa doble información. Yo creo que es súper interesante el tema del índice de atonación de grasa, de la grasa epicárdica. La verdad que es un tema que se puede utilizar además en prevención primaria de forma relativamente fácil, porque ahora estamos utilizando mucho más el TAC coronario en pacientes con dolor torácico. Entonces es una medida que se puede hacer directamente en ese mismo paciente al que nos está preocupando porque tiene un dolor torácico, ¿no? Que a lo mejor no encontramos una placa obstructiva, pero que sabemos que 2/3 partes de los síndromes coronarios agudos a lo mejor no tenían una placa obstructiva, sino que la lesión culpable podía ser una de estas placas o estas arterias que están inflamadas a ese nivel. Entonces, de hecho, en el estudio Orphan se ha publicado que este tipo de lesiones, pues el riesgo de mortalidad se multiplica hasta por 20, de mortalidad cardiovascular, y de infarto hasta por 7. Es decir, que yo creo que es algo muy interesante, sobre todo quizás en prevención primaria. Todas estas técnicas ¿no?, biomarcadores que disponemos actualmente, y técnicas que algunas ya tenemos y otras vendrán a futuro para medir la inflamación, pero centrándonos más en la proteína C reactiva, ¿no?, que es algo que tenemos todos más disponibles, todos más a mano. Sabemos que aquí las guías europeas de síndrome coronario crónico nos dan una recomendación 2A, ¿no?, nivel de evidencia B, y sabiendo que existe inflamación tanto local como sistémica en la fase aguda del infarto, Ana, ¿crees que el ingreso por síndrome coronario agudo es el momento idóneo para medir la PCR? ¿La incorporáis en el perfil analítico del síndrome coronario agudo en vuestra práctica clínica habitual? Realmente sí que tiene importancia, es decir, se ha visto que en pacientes tiene un valor pronóstico la PCR al ingreso, ¿vale? La PCR al ingreso, si está por encima de 10, pues tiene una probabilidad de mortalidad hasta por 3, ¿vale?, de infarto. O sea que sí que tiene valor pronóstico. Incluso durante el ingreso lo mismo. Parece que el pico es a las 48 horas del síndrome coronario agudo. Si tú tienes ahí también una PCR ultrasensible muy elevada, también tiene implicaciones pronósticas. Incluso te puede dar valor el hecho de que no baje después de esas 24 horas. Se puede correlacionar con que el paciente vaya a tener mayor grado de necrosis y más insuficiencia cardíaca en un futuro. O sea que tiene valor, pero la realidad es que yo no la mido en el evento agudo. Y te digo por qué, porque no me va a cambiar el manejo de esos pacientes de muy alto riesgo. Ahora imagínate que yo
tuviera que estratificar, yo no tuviera capacidad, por ejemplo, de seguir a todos los pacientes de la misma forma, ¿no? Porque no tengo disponibilidad de consulta, porque o puedo estratificar el nivel de seguimiento de unos pacientes a otros. Bueno, pues a estos pacientes seguramente serían los que tendría que tener más en cuenta porque tienen un peor pronóstico. Nosotros a nivel de la Sociedad Valenciana de Cardiología inicialmente se creó el perfil Atria con intención de un abordaje lipídico y consensuado en toda la Comunidad Valenciana, y en nuestro hospital pues la verdad es que hemos ido completando ese perfil Atria con algunos marcadores de inflamación. Por ejemplo, sí que medimos en el infarto agudo de miocardio al ingreso la PCR ultrasensible, la VSG, la velocidad de sedimentación globular, el cociente de neutrófilo linfocito y también los granulocitos de cara a en un futuro poder validar scores como el InflaScore, que son scores de inflamación en población cardiovascular. Entonces, este perfil que se creó inicialmente para lípidos, sí que hemos añadido estos parámetros inflamatorios al ingreso, y luego se ha creado por parte del servicio de laboratorio de nuestro hospital, que es bastante potente, un perfil Atria seguimiento, donde también lo incluye de cara a medirla también en el síndrome coronario crónico, para ver un poco pues, las variaciones y también pues, el impacto pronóstico que tiene tanto en la fase aguda como en la fase crónica, y hemos añadido pues, todas estas variables. Y luego sí que en un porcentaje pequeño, pero a nivel de estudios locales con becas de investigación, sí que se está midiendo la interleuquina 6 en el infarto en el paciente mayor. ¿Este perfil en qué momento del ingreso? ¿En primeras horas o...? Normalmente en las primeras 24 o 48 horas. Bueno, eso en laboratorio, un poco para complementarlo, lo que hemos hecho también es que el laboratorio siempre te active una proteína C reactiva en la primera analítica posterior al evento. Yo creo que es fundamental, porque en el evento el papel pronóstico es muy conocido, ¿no? Pero yo creo que lo que nos interesa para detectar esta inflamación crónica es, una vez el paciente se va de alta y has intervenido punto de vista terapéutico, lo has revascularizado, estatina de alta potencia, etcétera, el paciente queda con un cierto grado de inflamación, tenemos que saber de dónde partimos. Luego el paciente va a pasar a un programa de retención cardíaca, en el cual vamos a seguir interviniendo y vamos a mejorar muy probablemente esta inflamación. La vamos a poder medir con proteína C reactiva, pero tenemos que tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? Yo creo que el momento sería importante en la primera analítica, esa analítica que nos dicen las guías para evaluar el perfil lipídico a las 4 o 6 semanas, ahí qué PCR tenemos, y a partir de ahí de dónde partimos, y a partir de ahí cómo podemos mejorar o cómo podemos detectar al paciente que persiste con ese cierto grado de inflamación. Yo creo que ahí sí que tiene más valor todavía a la hora de planificar el seguimiento, porque ahí sí tenemos más variabilidad a la hora de seguir más intensamente, más estrechamente a un paciente o no tanto, ¿no? O ser más o menos intensos con los tratamientos. Yo creo que ahí tiene mucho valor. Y ya hemos dicho, primeras horas, ¿no? Igual que el perfil lipídico, ¿no? Para determinar también la PCR ultrasensible. Esto en la fase aguda, y luego en el seguimiento en la consulta. ¿En qué momento creéis que es el mejor? ¿Al inicio si tienes un programa de rehabilitación cardíaca, al inicio del programa de rehabilitación cardíaca, o cuando finaliza, o si no tienes un programa, a cuántos meses del evento? ¿Cómo lo veis? Yo creo que al inicio. Hay que saber de dónde partimos, al inicio y al final. Al inicio y al final. De dónde partimos, cómo nos hemos quedado. Todo también viene condicionado por cómo podemos intervenir desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Luego hablaremos de colchicina, que esto da para hablar, no sé si este podcast o al siguiente podcast, pero da mucho para hablar colchicina. Hemos tenido un jarro de agua fría que luego comentaremos con la colchicina, pero sí que es verdad que la colchicina, un poco el lugar que estábamos empezando a ubicarla, era para el paciente que persiste con inflamación pese a las terapias pues, clase 1 que todos damos, ¿no? Y entonces, para detectar a ese paciente que persiste, pero tienes que saber de dónde partíamos, ¿no? Yo creo que el momento sería pre y post. No sé qué pensáis. Pre y post, pero creo que es fundamental. Cuando yo antes abordaría muchos otros factores. Estamos hablando de medir PCR, que es muy fácil de medir, que es sencilla, que es estable, tal, pero tenemos al paciente delante y tenemos medidas, porque como has dicho la colchicina, que lo hablaremos más detalladamente, pero no tenemos muy claro si no, cuándo, pero hay otros fármacos que tenemos muy, muy claro la indicación, y tenemos delante pacientes a los que le ven la PCR elevada en el iris, o sea, se lo está viendo en el perímetro abdominal, que simplemente pues incluso puedes instruir al paciente a cómo medirse el perímetro abdominal, y eso también está relacionado con PCR elevada, con biomarcadores de inflamación elevados, está relacionado con mayor evento, y es un indicador incluso de peor pronóstico, mejor incluso que el IMC.
y si lo quieres mejorar todavía más, pues el perímetro partido por la talla del paciente, ¿no? Que eso todavía tiene más valor, ¿no? Incluso. Al final, un poco la importancia es que la utilidad es que la PCR un poco te capta también toda esa información. Al final, por eso es un predictor tan potente en los estudios, porque toda esa patología, toda esa inflamación metabólica que tienen nuestros pacientes la estamos detectando en parte por la potencia reactiva. Hay un paper European Heart Journal de hace un mes, no sé si es Dinamarca o Suecia, poblacional, 80.000 pacientes en presión cardiovascular secundaria y de nuevo, los datos súper robustos de pronóstico con PCR, y aparte detectan que entre el 50 y el 60% de los pacientes tienen PCR más de 2. El porcentaje de pacientes que tienen inflamación es muy importante. Evidentemente, todos quizás no se van a beneficiar de terapias dirigidas a la inflamación. Lo primero va a ser terapias dirigidas a objetivo LDL, los fármacos que han demostrado en diabetes, cambiar el proceso cardiovascular, etcétera, etcétera, pero evidentemente sí que hay un margen ahí, yo creo que de beneficio en cuanto al paciente que persiste inflamado, ¿no? Yo creo que, me quedo con vuestras ideas y creo que es muy buena idea tanto al ingreso, lo que estamos haciendo en nuestro hospital, como me quedo con la idea de Quique de incorporarlo a las 4 o 6 semanas, ¿no? Para ver si en ese, igual que si ha bajado el LDL por debajo de 55, si ha bajado la PCR o sigue persistentemente elevada. Y luego creo que alguna determinación seriada más habría que hacer. No sé decir en qué momento, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos todos con ensayos clínicos, ¿no? Con dianas terapéuticas, sobre todo moduladores de la interleuquina 6, ¿no? El ciltibelgimab, y estamos buscando estos pacientes activamente. Entonces yo, por ejemplo, estoy buscando activamente a estos pacientes y por eso sí que hago a lo mejor más mediciones seriadas fuera de práctica clínica rutinaria, y sí que estoy identificando perfiles de pacientes que están más inflamados. Como tú bien decías, el paciente obeso, la grasa es súper inflamatoria, entonces el paciente obeso está inflamado, pero es que el paciente renal crónico o cardiorrenal también está persistentemente inflamado. Entonces yo creo que el hecho de estar buscando perfiles también, pues por buscar nuevas dianas terapéuticas más específicas que la colchicina, de la que luego hablaremos, pues nos va a hacer, pues valga la redundancia, pues perfilar e identificar los fenotipos de pacientes, igual que surgió el paper de los fenotipos de insuficiencia cardíaca, ¿no? El fenotipo de paciente que sí que está inflamado y que se va a beneficiar de determinadas terapias. Yo creo que esto no va a ser las terapias antiinflamatorias, aunque sean dirigidas o menos dirigidas, pan para todos o café para todos, ¿no? Hay que siempre buscar cuál es el perfil de paciente que se va a beneficiar. Yo creo que estamos aún en esa fase. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que nos puede dar mucha información en determinado tipo de paciente, y para los cardiólogos que nos dedicamos a riesgo cardiovascular, pues tenemos muy claro que queremos ver esa evolución, que queremos insistir, que queremos tener el detalle, que queremos ya ir perfilando qué pacientes se beneficiarían de un potencial, pero ahora que no vamos a incidir directamente sobre la inflamación, salvo en un grupo muy concreto de pacientes, yo creo que es importante trasladar el mensaje de que hay determinadas medidas de riesgo inflamatorio, o sea, que también se relacionan con riesgo inflamatorio, que podemos abordar. La resistencia a la insulina, por ejemplo. Es mucho más fácil que los compañeros midamos la resistencia a la insulina, ¿no? No sé si lo estamos midiendo. Triglicéridos partido por glucosa en ayunas, simplemente eso. Bueno, pues eso tiene mucho peso. Y ahí estamos ante un paciente de muy alto riesgo y un paciente sobre el que podemos ya incidir, ¿no? Entonces, yo entiendo tu idea, pero creo que para hacerlo como más práctico, global, o que realmente tenga repercusión luego las medidas que vayamos a tener con el paciente para mejorar su pronóstico, hoy en día, de momento, creo que tenemos que buscar donde sabemos que hay soluciones claras, ¿no? Totalmente de acuerdo con los tres, ¿no? Al final tenemos que hacer un abordaje global, no solo PCR, hay más factores. Y muy brevemente, ¿no? Al igual que cuando damos el alta después de un síndrome coronario agudo, especificamos claramente que buscamos un LDL por debajo de 55. ¿Qué opináis, de forma breve, cada uno de vosotros, si creéis que tenemos que establecer un objetivo de PCR al alta hospitalaria en el informe de alta, al igual que lo hacemos con otros factores de riesgo? Yo creo que sí. Hicimos en la última SEC una mesa de inflamación que fue muy bonita y salimos todos con la idea del objetivo PCR menos de 2, y la verdad es que un poco la evidencia está ahí, con lo que
Yo creo que sí, deberíamos plantearnos ese objetivo. Sí que es verdad que vamos a ligarlo a la terapéutica, en el cual teníamos otras perspectivas quizás con la terapéutica, ahora comentaremos, pero yo creo que sí, yo creo que tenemos la evidencia suficiente de la importancia de la inflamación, en este caso valorada con lo que todos tenemos que es PCR, y cómo ese punto de corte de PCR menos de 2 debería ser un objetivo terapéutico. No solo ya con colchicina, es decir, como comentábamos, Ana, con estatinas, con bempedoico, con icosapento de etilo, con ejercicio. Todo esto va a bajar la PCR. Y realmente hay pacientes que solo con esto vamos a alcanzar objetivos, pero hemos alcanzado un objetivo terapéutico, creo yo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Quique, me parece bien establecer la PCR ultrasensible en el límite de 2. Yo creo que a todo el arsenal terapéutico que ha comentado Quique y con todo lo que has hablado, Ana, de la adiposidad, creo que aquí tenemos que hablar de semaglutida, ¿no? Que en algún estudio ha reducido hasta PCR casi un 38%, ¿no? Que es el fármaco estrella para reducir la adiposidad. También los ISGLT2 tienen cierto efecto antiinflamatorio, no nos podemos olvidar de ellos, pero yo sí que a la hora del informe de alta también creo que lo matizaría en función de las comorbilidades del paciente, porque a lo mejor si el paciente tiene una artritis reumatoide, una psoriasis, una artritis psoriásica u otra comorbilidad que sea proinflamatoria, a lo mejor tendríamos que poner pues alguna nota para su reumatólogo o su dermatólogo o su endocrino si tiene una obesidad mórbida, ¿no? Que aunque este es el límite de PCR recomendado desde el punto de vista cardiovascular, pues existen otras comorbilidades que pueden hacer que no alcancemos ese objetivo. Y bueno, y también decir que los inhibidores de PCSK9, aunque excepto en el estudio Architect sí que se demostró que se reducía un poquito la PCR, en los grandes pivotales, en el Odyssey y en el Fourier, no se redujo la PCR, pero sí que está claro que el inhibidor de PCSK9 a nivel de la placa de ateroma tiene un efecto a nivel del sistema monocito, macrófago, célula espumosa, de modo que sí que modula la inflamación a ese nivel. Por lo tanto, como decimos, no todo, como ha dicho Quique antes, no todo es PCR. O sea, PCR, y tú también lo has dicho, Ana, o sea, no todo es PCR, hay otros factores y tenemos fármacos muy buenos para modular la inflamación directa e indirectamente desde muchos puntos de vista. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo con que la PCR no distingue la fuente específica de la inflamación y eso hay que tenerlo en cuenta. Y parece que estoy en contra de la PCR para nada. O sea, me parece una herramienta súper útil, pero aplicada de forma holística, digamos, global. Y yo creo que aprendimos del CANTOS, que fue el primer estudio que confirmó un poco esta teoría que lleva ya tanto tiempo de la inflamación, ¿no? El CANTOS nos dijo, bueno, el que disminuye por encima de 2 la PCR, ese va a tener mucho menos MACE, o sea, redujeron un 25% del MACE, frente a los que se quedaron por encima de 2, que redujeron solo un 5%, ¿no? O sea, que hay una diferencia grande entre si realmente alcanzas, y eso nos quiere decir que es un biomarcador que podemos tener como objetivo con los matices que tú comentas. Estás escuchando Cardio Podcast. Y avanzamos en este análisis sobre la inflamación como factor de riesgo cardiovascular con Lucía Matute, Clara Bonanaz, Ana López Suárez y Enrique Santas. Hasta ahora hemos revisado el papel de la inflamación en el síndrome coronario agudo y cómo medirla. En referente al tratamiento, ya lo hemos estado mencionando previamente, ¿qué opináis del uso de colchicina en este escenario clínico? ¿Tenemos evidencia suficiente que avale su uso? ¿La estamos infrautilizando? Sí, la colchicina, el año pasado, el 2024, fue el año de la colchicina. O sea, la colchicina vivió su momento más álgido y su caída más rápida. ¿Por qué? A ver, me explico. La colchicina tenía una paradoja tremenda en las guías. Bueno, vamos a partir de que tenía 2 ensayos muy positivos. El Lodoco 2, paciente coronario crónico, y el Colcot en el paciente agudo, postinfartos, menos 30 días. Pero las guías era una clase 2B, nivel de evidencia A. O sea, decidme qué tratamiento tiene un nivel de evidencia A y una clase 2B, era algo inaudito. Era la máxima evidencia para algo que realmente no nos acabamos de creer o no acabamos de estar convencidos, ¿no? Entonces, el año pasado por fin salen las guías de sugario crónico y por fin sitúan a la colchicina una clase 2A nivel de evidencia A. O sea, ya claramente clase 2A, que tiene sentido, la FDA la prueba y parece que todos empezamos a hablar ya de colchicina. Y un mes después de las guías
se presenta el Clear Synergy, que ahora comentaremos, totalmente neutro en pacientes iniciados en la fase aguda del infarto, la mayoría con infarto con ascenso de ST, pero un estudio totalmente neutro. Entonces, pues bueno, estamos ahora en este escenario en el cual yo creo que no sabemos muy bien cómo ubicar el beneficio de la colchicina, donde parecía que iba a ser ya un fármaco pues para muchos y probablemente va a tener que ser o seguir siendo un fármaco para algunos, ¿no? Ahora comentaremos quién se puede beneficiar. Llama también la atención, hay otro, porque el beneficio de los ensayos previos que sí salieron positivos se veía que era muy beneficioso por la prevención de ictus y de angina inestable, ¿no? Entonces hay estudios posteriores en población de enfermedad cerebrovascular que tampoco, el estudio CHANCE y el CONVINCE, que tampoco han demostrado disminución de eventos. O sea que yo creo que en parte lo que tú dices de la guía es que ya se veía venir que el tema de la inflamación no era concordante, ¿no? Como nos pasa con los lípidos. O sea, sabemos que se baja el LDL y lo bajes como lo bajes, al final se va demostrando la disminución de MACE, ¿no? Sin embargo, en la inflamación unos son positivos, el metotrexato fue negativo. O sea, no hay una consistencia clarísima. Es verdad que el target no es siempre el mismo, pero yo me imagino que los tiros irán por ahí. Y ahora, desde luego, esto nos deja totalmente a cuadro. Yo no sé si incluso las guías tendrán que revisar la indicación después de esto. Yo creo que, bueno, el Clear Synergy, bueno, el Oasis 9, la verdad es que crea controversia, como estáis comentando, pero bueno, también tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, mayoritariamente infarto con elevación del segmento ST, ¿no? Yo al principio pues quería achacar un poco los resultados a que se da una fase muy aguda, a una dosis, ¿no? Elevada, pero luego realmente el seguimiento es a 3 años. Pero por echarle un cable al estudio, ¿no? Tiene alguna limitación, ¿no? Por ejemplo, una tasa elevada de discontinuación del tratamiento alcanzando el 25%, aunque la tasa fue consistente de discontinuación entre los dos grupos. Y luego la medición de PCR no fue obligatoria para todos los participantes, por lo tanto eso limita la capacidad de hacer correlaciones mecanísticas entre la inflamación y los eventos clínicos. Y luego los propios autores del estudio dicen que poblaciones que tienen a lo mejor pues mayor inflamación y más eventos, por ejemplo, pues mujeres y algunos grupos raciales y algunos grupos de nivel socioeconómico más bajo estaban infrarrepresentados, y ellos lo comentan como una limitación al estudio. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que son más de 7.000 pacientes y que tenemos que mirarlo con cautela, pero yo creo que una tasa de discontinuación del 25%, pues también tenemos que pensarlo y no medir la PCR. Yo creo que un poco, volviendo a lo de perfilar el paciente, yo creo que el paciente hay que tratar al paciente que realmente está o inflamado o tiene factores de riesgo proinflamatorios que tenemos claros, ¿no? En el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en el estudio claramente baja la PCR, o sea, tiene una disminución significativa de la PCR, o sea que demuestra que la colchicina sigue siendo buena para bajar la inflamación, al menos con el biomarcador de PCR, eso es lo que parece, pero no disminuye los eventos. Yo no sé si es que son pacientes, un estudio más reciente, aunque tiene un seguimiento de 3 años, no sé si el tratamiento de base quizás era más óptimo, quizás la doble integración era más intensa, eran otro tipo de tratamientos ICP más modernos, o sea que no sé hasta qué punto puede influir el tratamiento que tuviera de base el paciente. Probablemente sí. Yo creo, por ejemplo, Colcott, claro, se publica 2019-2020, es un estudio con pacientes reclutados 3-4 años antes, hablamos de hace casi 10 años, ¿no? Y probablemente yo creo que nos expresa es que en un paciente coronario actual, con infarto agudo de miocardio, con el esquema de tratamiento que hacemos ahora, revascularización inmediata, estatina de alta potencia, con todo lo que hacemos ahora, realmente el beneficio que te aporta la colchicina es mucho más limitado, ¿no? Entonces, pues bueno, si nos vamos a mojar, nos mojamos aquí en este podcast, y yo actualmente cambio un poco lo que hablamos en la SEC hace unos meses, y yo realmente volvería a situar a la colchicina como un fármaco adicional de ayuda para el paciente que persiste inflamado pese a todo el tratamiento, el paciente crónico, sobre todo si ha tenido eventos recurrentes o es un enfermo polivascular. Yo dejo ahí esa recomendación.
Estoy completamente de acuerdo con Quique. Yo creo que el paciente con síndrome coronario crónico, polivascular, que a lo mejor ha tenido un ictus, un infarto, que tiene PCRs persistentemente elevadas a pesar de tratamiento óptimo con todos los fármacos que disponemos, el LDL controlado, todo el arsenal terapéutico, y aún así persiste inflamado a pesar de pues, abordar la adiposidad, tal vez ese paciente sea el paciente colchicina-like, ¿no? Quizás hay veces que no podemos alcanzar objetivos terapéuticos a pesar de utilizar todas las herramientas que tenemos, ¿no? Nada más que hay que ver los registros incluso de las unidades de rehabilitación cardíaca, que somos súper pesados con eso, y no es el 100% el que alcanza menos de 55 LDL. Entonces, a lo mejor en esos pacientes que tú sabes que va a tener un riesgo aumentado, también puede tener sentido utilizarlo, ¿no? El paciente que tú ya lo has dado todo y no te quedas aún así tranquila, ¿no? De que vaya a ir bien, y sobre todo si tienes datos de que hay todavía inflamación, que quizás sí que hay que guiarse en ese sentido con marcadores, ¿no? Como con biomarcadores como la PCR. En un futuro próximo tendremos resultados de otras terapias dirigidas a la inflamación, como por ejemplo ziltivekimab. Mientras tanto, hoy día, a modo de titular, ¿qué podemos ofrecer a nuestro paciente en la consulta? Rehabilitación cardíaca. Totalmente de acuerdo. Midiendo PCR antes y después del programa de rehabilitación cardíaca. ¿Clara? Bueno, yo creo que podemos ofrecer desde estatinas con ezetimiba, bempedoico, ácido eicosapentanoico, inhibidores de la PCSK9, semaglutida, tirzepatida, tenemos un ISGLT2, un arsenal terapéutico muy importante que seguramente mejore el pronóstico de estos pacientes, y identificar a ese perfil de paciente que hemos comentado. Bueno, doctores, pues claramente vamos a tener que dedicar otro podcast a este tema de la inflamación, porque veo que aquí se han quedado muchas ideas flotando. Que muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros, y hasta una próxima oportunidad, espero. Nos vemos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Lucía, ¿te atreves a destacar alguno de los temas o puntualizar algunas de las ideas que han dejado por aquí hoy los tres invitados? Vamos a ello. Difícil resumir todo lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, es importante reforzar la idea de que la inflamación controlada en el seno de un infarto agudo de miocardio es necesaria para una correcta reparación tisular. Sin embargo, el exceso de inflamación latente y de bajo grado que persiste tras un síndrome coronario agudo es perjudicial y da lugar al riesgo inflamatorio residual que interviene tanto en la progresión de la placa como en su desestabilización. La proteína C reactiva es el biomarcador actualmente más validado para medir la inflamación, con un punto de corte superior a 2 miligramos litro, siendo útil para estratificar el riesgo en el seguimiento de los pacientes. Uno de los retos en este escenario para el cardiólogo clínico es cómo identificar y seleccionar al paciente con una gran carga inflamatoria y cómo seleccionar a aquellos que más se beneficien de las terapias antiinflamatorias dirigidas. Por último, destacar también que reducimos inflamación con un abordaje completo del riesgo vascular global, que incluye el riesgo lipídico, el relacionado con los triglicéridos, la LPA, la adiposidad, la alimentación, el ejercicio físico, el tabaquismo y el relacionado con el estrés y la depresión, siendo las unidades de rehabilitación cardíaca el lugar idóneo para el manejo global y multidisciplinar. Para finalizar, quería agradecer a nuestros invitados su participación en este episodio, en el que nos han ayudado a reflexionar sobre el papel tan relevante que juega la inflamación en el síndrome coronario agudo y cómo debemos abordarla en nuestra práctica clínica del día a día. Pues muchísimas gracias, Lucía, por subrayar todos estos mensajes. Podéis escuchar todos los episodios en la playlist Cardio Podcast que encontraréis en Spotify, YouTube y Apple Podcast, y ahí recordar que en la web secardiología.es os dejamos además la bibliografía recomendada. Nos escuchamos en 2 semanas.